Bueno, entonces, como vimos, ya la implementación de listas por arreglo tiene varias desventajas. Entre ellas, la más importante es que insert y erase son orden de n, es decir, el costo de insertar un elemento o borrar un elemento es, en el caso promedio y en el peor caso, proporcional a la cantidad de elementos que hay en la lista. Eso es lo que no nos gusta de una implementación de listas. O sea, la condición de diseño para listas es que yo pueda borrar o agregar un elemento en cualquier posición de la lista en tiempo orden de 1, es decir, independientemente de la cantidad de elementos que contenga la lista. Entonces, la forma de la implementación más típica que satisface esta condición es la implementación por celdas enlazadas. En las celdas enlazadas, cada elemento vive en una celda, como está dibujado acá, una celda. Estas celdas son pequeñas estructuras que son alocadas en la memoria con el operador new. Y bueno, entonces cada elemento va a vivir en una de estas celdas y la celda contiene al dato y un puntero a la siguiente celda. O sea que vamos a tener una clase celda, como está acá, una clase celda que va a contener el elemento y un puntero, cel asterisco, un puntero a la siguiente celda. Fíjense que como es una clase y no tiene declarado ni private ni public, quiere decir que todos los miembros y métodos son privados. Y por lo tanto uno se preguntaría para qué puede servir una clase así, porque no se puede ni construir un objeto ni ver sus datos. ¿Dónde se podría usar esto? Bueno, para eso está declarado free class list, es decir, la clase celda es una clase privada que el usuario de la clase lista no debería verlo ni poder usarlo. Solamente celda se puede usar solamente dentro de la clase lista. Bueno, el constructor, como vemos, lo único que hace es declarar el campo next de la celda a null, es decir, lo pone en null, como dijimos siempre, como dijimos ya otras veces. Cada vez que tengamos un puntero y este puntero no les sepamos qué valor asignarle, conviene asignarle el null. Así sabemos, es como decir, ya sabemos que ese puntero no ha sido asignado. Bien. Entonces acá tenemos la clase, lo que va a ser la clase lista. Vemos que los campos datos lo único que contiene son dos punteros a celda. El campo first, miembro first, va a ser el puntero a la primera celda de la lista y el puntero last va a ser el puntero a la última celda de la lista. Recordemos que las listas están enlazadas por punteros. En realidad solo haría falta el first, ya que si una vez que tengamos el puntero a la primera celda de la lista, después podemos ir siguiendo los enlaces y recorrer todas las celdas. ¿Cómo va a ser el tipo iterator? Bueno, cuando implementamos las listas por arreglos, habíamos dicho que el iterator tenía que recorrer el arreglo y por lo tanto iban a ser enteros. En esta representación, ¿cómo podemos identificar las celdas que contienen los datos? Bueno, por el puntero a la celda. Por eso el iterator es ahora un typedef a puntero a celda. Typedef cel asterisco iterator. Bien. Después en el resto de la clase vemos las diferentes métodos de la clase lista que ya los discutimos. Lo único que se agrega es el erase de un rango, erase de PQ, erase de un rango, después vamos a ver lo que es, y tenemos next para avanzar y prev para retroceder. Todos los demás ya los vimos. Bien. Bueno. Entonces, las celdas, los datos están en estas celdas, X y Z. Las celdas están enlazadas por punteros, por el campo next de la estructura celda. Y la última celda la distinguimos porque el puntero es el puntero nulo. Eso es lo que llamamos un terminador. Nos damos cuenta, si vamos recorriendo las listas de celdas, ¿cómo nos damos cuenta que llegamos al final? Porque tiene un puntero nulo. Esto está garantizado que
si cada vez que aloquemos una celda, si la alocación es exitosa, el puntero no va a ser nulo. Porque ¿qué pasaría si alguna vez que alocáramos una celda pudiera hacer que el puntero nulo fuera puntero a esa celda? Entonces nuestra estrategia no podría funcionar, porque no sabríamos si el siguiente celda es la celda apuntada por el puntero nulo o bien si terminó la lista. Pero está garantizado que si la alocación es exitosa, el puntero no va a ser nulo. Por eso podemos elegir al puntero nulo como terminador. Notemos también que podemos recorrer las celdas desde adelante, o sea, desde X hacia atrás, hacia Z. No podríamos recorrerla en el sentido inverso. Si me dan el puntero a la celda que contiene a Z, yo no puedo obtener el puntero a la celda que contiene ahí. Después vamos a ver que hay una forma de resolver esto, que es usando celdas doblemente enlazadas. Pero en esta celda, que es simplemente enlazada, solo podemos seguir las celdas en el sentido de los punteros, desde adelante hacia atrás. Bien, dijimos que entonces vamos a identificar las celdas, vamos a identificar las posiciones en la lista por punteros a las celdas. O sea, el iterator va a ser un puntero a celda. Ahora bien, ¿a cuál celda? Supongamos que tenemos acá el elemento I. El elemento I está en esta celda que vemos acá, cuyo puntero, supongamos, lo vamos a llamar R. R es un puntero a celda que indica la posición en la memoria de la celda que contiene ahí. Bueno. Bien, ¿cuál va a ser la posición de I? Bueno, es un puntero a celda, pero ¿a cuál celda? ¿Es R? ¿No va a convenir que sea R? Bueno, supongamos por un momento que dijéramos que es R. O sea, I, la posición correspondiente a I es el puntero a la celda que lo contiene. En este caso, R. La posición correspondiente a X es Q. Bueno, supongamos que hacemos eso. Ahora, supongamos que queremos que nos dicen de insertar un elemento W en la posición R. L.insert de R, W. En la posición R queremos insertar el W. Bueno, se recuerdan, ¿no? Si queremos insertar un elemento en la posición que corresponde al elemento I, desde el elemento I hasta el final se tiene que desplazar una posición hacia el fondo y ahí corresponde que pongamos W. O sea, W tiene que quedar antes que el I. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que haríamos es crear una celda con el elemento W y después tenemos que reparar o rehacer estos enlaces. Antes la celda que contenía X apuntaba a I, ahora la celda que contiene a X tiene que apuntar a la de W y la de W tiene que apuntar a la de I. Bueno, o sea que el código sería como el que vemos acá. Creamos la nueva celda, new cell, el puntero a esa nueva celda lo vamos a llamar S. Ahora bien, como a nosotros nos dieron, tenemos que insertarlo en la posición de I, quiere decir que nos pasaron R, el puntero a la celda que contiene ahí. Bueno, entonces ahora tratamos de reparar los enlaces. Bueno, las celdas que contiene a W tiene que apuntar ahí, o sea, S en el M ponemos el elemento W, S en next ponemos R, y ahora la celda anterior a la de I, o sea, la celda que contiene a X, llamémosla Q, tenemos que hacer que apunte a S. Q next tenemos que hacer que apunte a S. Bueno, pero justamente lo que habíamos dicho antes, ¿no? Si nos pasaron la celda que contiene a R, no tenemos acceso a la celda que contiene a X, no tenemos acceso a Q, no conocemos el valor del puntero a la celda que contiene a XQ. Ese es el problema con, si sostenemos, si queremos hacer que el iterator correspondiente a un elemento dado, por ejemplo ahí, sea el puntero a la celda que le corresponde, o sea R. Bueno, hay varias formas de resolver esto. Una, que es la que vamos a explorar y la que va a estar basada en la clase lista que vamos a estudiar, se basa en el hecho de adelantar las posiciones. Es decir,
que la posición correspondiente al elemento I no es el puntero a la celda que lo contiene, sino el puntero a la celda anterior, o sea, en este caso Q. Bien, entonces, si mantenemos esa definición, entonces el elemento Z está en la posición R, el elemento I está en la posición X, en la posición Q. Y entonces ahora nos dicen insertar un elemento en la posición correspondiente al elemento I. Por lo tanto, un elemento W en la posición correspondiente al elemento I. Es decir, por lo tanto, W tiene que quedar antes de I. Bueno, entonces, una vez que hagamos la inserción, Z va a estar en la posición R, I va a estar en la posición S, que es la nueva celda que contiene a W, y W va a estar en la posición Q. Bueno, como dijimos, este truco de hacer que las posiciones sean el puntero a la celda anterior a la que contiene el dato, se dice que las posiciones están adelantadas con respecto al dato. Bueno, y entonces, repasando en la inserción, en el mecanismo vemos que como nosotros ahora tenemos el puntero a la celda anterior a la que contiene ahí, el puntero a la celda que contiene X, ahora sí podemos hacer todas las operaciones que vimos antes. Bueno. ¿Cuál va a ser? Pues entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos esta lista que tiene los elementos 1, 3, 2, 5. Cada uno vive en su celda. Las celdas, los punteros a las celdas correspondientes los llamamos Q1, Q2, Q3, Q4. O sea, 5 está en la celda Q4, 2 en la celda Q3 y así siguiendo. En realidad es la celda apuntada por Q3. Acuérdense, son punteros a celda. Bien. Entonces, 5... ¿en qué posición está? Está en la posición, en el iterador Q3, porque es el puntero a la celda anterior. 2 está en el iterador Q2 y 3 está en el iterador Q1, en la posición Q1. Bueno, pero el primer elemento 1, ¿en qué celda está? Bueno, en principio no hay ninguna celda antes de la celda que contiene a Q1. Entonces no podríamos asignarle una posición al 1. Para que no pase esto, lo que vamos a hacer es introducir una celda de encabezamiento. La celda de encabezamiento es una celdita que no contiene ningún dato, por eso acá la parte del dato está pintada, rayada con rayada. Esa celda es creada en el constructor, en el momento de que creamos la lista, se mantiene durante toda la vida de la lista, y después en el momento de destruir a la lista, ahí se libera esa celda. Es decir, cuando creamos la lista, creamos esta celda de encabezamiento. La lista en ese momento tiene una sola celda, ningún dato, porque en esa celda no hay dato, pero tiene una celda, que es la celda de encabezamiento. A partir de ahí, a medida que vamos agregando elementos, se van agregando celdas. Si borramos elementos, se van borrando celdas, hasta que en algún momento, si la lista está vacía, vuelve a quedar solamente la celda de encabezamiento, y después finalmente, en el momento de destruir a la lista, se borra la celda de encabezamiento. La lista en sí es un objeto que lo único que contiene son dos punteros, first y last. First a la primera celda, que es la de encabezamiento, y last a la última celda. La última celda, que es la que contiene el último dato. No confundir que el last apunta a la última celda, o sea, la última celda que contiene el último dato, no a end. En donde está end no hay ningún dato en realidad, recuerden eso. Es una posición ficticia, ahí no hay ninguna celda. Bueno, entonces volviendo a este ejemplo, llamemos entonces Q1, Q2, Q3, Q4, las celdas que contienen los datos, 1, 3, 2, 5. Y a la celda de encabezamiento llamémoslo que esa celda, el puntero correspondiente es Q0. Entonces Q0 es el iterator correspondiente al valor 1, Q1 corresponde al valor 3, Q2 corresponde al valor 2, Q3 corresponde al valor 5 y Q4 corresponde a n. Bien.
Entonces, bueno, acá vemos los diferentes métodos. Arranquemos con el constructor. El constructor lo que hace es asignarle a crear la nueva celda, new cell. Ese valor es asignado al campo first, o sea, el puntero a la primera celda, que es la celda de encabezamiento. Y cuando la celda arranca, cuando la lista arranca y está vacía, es la celda de encabezamiento es la primera y a su vez es la última, por lo tanto last también apunta a esta misma celda, o sea, last es igual a first. Acuérdense que acá estamos poniendo estas asignaciones no en el cuerpo del constructor, sino en la cadena de inicialización. Después finalmente lo que dijimos es que la última celda, su puntero, tiene que apuntar a null. Como cuando arranca la lista hay una sola celda, que es la celda de encabezamiento, en esa celda ponemos null. First, then next, ponemos null. Bueno, bien, ¿qué tiene que hacer el destructor de la lista? Bueno, acuérdense que en general la regla es que el destructor tiene que liberar todos los recursos que fueron alocados en el constructor y durante la vida del objeto. En este caso, en el momento del constructor, lo único que se hizo fue alocar una nueva celda, que es la celda de encabezamiento. Durante la vida de la lista se pueden haber agregado más celdas encadenadas. Bueno, primero entonces lo que hacemos en el destructor es llamar a la función clear. La función clear ya lo vamos a ver después, se va a encargar de borrar todos los elementos de la lista. Por lo tanto, después de clear, la lista queda vacía, o sea que queda solamente la celda de encabezamiento. Entonces, finalmente, después de clear, llamamos a delete first, o sea, liberamos la celda de encabezamiento. Bien. Retrieve. Retrieve tiene que devolver para una dada posición iterator P, tiene que retornar el elemento que corresponde a ese iterator. Bueno, si hiciéramos P flechita lem, estaríamos devolviendo el elemento que está en la celda apuntada por P. Pero acordémonos que en esta implementación la posición va a ser el puntero a la celda anterior. O sea que tenemos que agarrar a P, de referenciarlo, buscar el campo next, P flechita next, eso me da el puntero a la celda siguiente a P, y entonces ahí va a estar el dato elem que estamos buscando. Bien, next, dado el puntero al iterator correspondiente al dato, tenemos que buscar el iterator correspondiente al siguiente dato, a la siguiente posición. Bueno, hacemos directamente P en next. Prev, buscar la posición anterior. Bueno, en este caso tenemos una posición, un iterator, un puntero a una celda dada, tenemos que buscar el puntero a la celda anterior. Recuérdense que eso no se puede hacer, en este caso porque son celdas simplemente enlazadas, y entonces la única forma de encontrar ese puntero Q es ir al comienzo de la lista, o sea, first, e ir buscando y recorriendo la lista, while Q en next no es igual a P, Q igual a Q en next, esto va avanzando a través de las celdas enlazadas, y vamos avanzando hasta encontrar a una celda que apunte a P. Una vez que la encontramos, esa es la posición que tenemos que devolver. Bien. Insert. Es lo que habíamos visto hoy, lo que motivó a usar posiciones adelantadas. Me dan un elemento K y lo tengo que insertar en una posición P. Originariamente, antes de que insertáramos el elemento K, la posición P corresponde al elemento I, ¿no es cierto? Porque P apunta a esta celda que contiene el X, pero dijimos que las iterators son las punteros a la celda anteriores al dato, o sea que P corresponde al elemento I. O sea que K, el nuevo elemento, va a tener que quedar entre X e Y. Bien, entonces hacemos new cell para alocar una nueva celda,
el puntero a esa nueva celda lo guardamos en una variable de tipo puntero C, puntero a celda C, o sea que C es la celda que contiene acá, y ahora tenemos que arreglar los enlaces. P, la celda P antes apuntaba a la celda Q, ahora la celda P tiene que apuntar a la celda C. La celda C tiene que apuntar a la celda Q. Estas operaciones con punteros son las que hacen que las celdas queden apropiadamente enlazadas. Ahora hay que poner el dato en la celda, en la nueva celda, C en el M igual a K. Bien, y hay que tener cuidado, falta una cosa, que es que tenemos que tener cuidado que last es un puntero que tiene que apuntar a la última celda. En este caso, en el dibujito no estamos cambiando la última celda, porque estamos insertando en una posición anterior a la última celda, pero si supongamos que P fuera la última celda, entonces al insertar la nueva celda C, esa pasa a ser la última celda. O sea que tenemos que hacer last igual a C. ¿Cómo nos damos cuenta si P es la última celda? Bueno, porque P next sería, en ese caso, P next sería null. Entonces fíjense acá, iterator T Q igual a P next en la primera línea, y después decimos, si Q es null, last igual a C. Si estoy insertando una celda después de la última celda de la lista, tengo que actualizar el valor del last. Cada vez que hagamos una modificación en la lista, tenemos que chequear y en todo caso poner apropiadamente el valor del last. Bueno, las funciones para recorrer, began y end. Bueno, began retorna la posición del primer elemento de la lista. El primer elemento de la lista está en la segunda celda, pero su posición corresponde a la primera celda, o sea, la celda de encabezamiento. Por eso began simplemente retorna first. End es el puntero al último elemento pasada la última celda. Su posición, por lo tanto, es el puntero a la celda anterior, por lo tanto es last. Entonces, finalmente, began es return first y end return last. Erase de un elemento. Bueno, erase de un iterator. Bueno, erase de un iterator. Supongamos que es el iterator P, como está acá. Quiere decir que estamos queriendo borrar el elemento W, porque P es el iterator correspondiente al elemento W. O sea que tengo que borrar esta celda que está acá. Bueno, para eso primero me guardo una posición, un puntero a celda que es el puntero a la celda a borrar. Q igual a P next, es esta celda que tengo que borrar. Y ahora entonces reparo los enlaces. P, que antes apuntaba a Q, ahora tiene que apuntar a la siguiente a Q, o sea, P next igual a Q en next. Estamos construyendo este enlace que vemos acá. Después liberamos la celda, delete Q, y ojo, como siempre, como dijimos en insert, si una operación modifica la lista, hay que tener cuidado de si inserta o borra la última celda de la lista. En ese caso hay que actualizar last. En este caso eso pasaría si esta Q fuera la última celda de la lista. Si Q fuera la última celda de la lista, ahora last debería ser P. Entonces, if P next igual a last, P next es Q, if P next igual a last tiene que ser igual a P. Estoy moviendo last, en vez de ser Q, ahora tiene que ser P. Bueno, una cosa que habíamos dicho es que las rutinas como erase y insert tienen que refrescar los iteradores. Entonces, erase tiene que retornar la posición al nuevo elemento que vino a llenar el agujerito del que se fue. Borré el W, entonces el I pasa a ese lugar y tengo que pasar
la posición de S de I, que sigue siendo P. Entonces return P. En insert chequen, que también lo mismo, ¿no? Tenemos que retornar un iterator, sigue siendo P, return P. Bien, ahora arrays de un rango. Arrays de un rango, me dicen borrar el rango PQ, eso quiere decir borrar desde la posición P hasta la posición Q, incluyendo a P y sin incluir a Q. Bueno, entonces ahí toca hacer un lazo e ir borrando todas las celditas. Arranco desde P next, y voy borrando todas las celdas correspondientes. Mírenlo un poco el código. Hay que tener cuidado de mantener refrescado, mantener sincronizado last. Podría ser que si este rango Q fuera end, entonces yo estaría borrando la última celda de la lista y entonces hay que mantener actualizado el last. Bueno. Arrays también refresca P, devuelve el P refrescado. Acá está, return P. Bien, después clear, acuérdense que clear borra todos los elementos de la lista, deja el contenedor vacío, a la lista vacía, y por lo tanto es igual a arrays de big-end. Y esto ya lo habíamos visto con la implementación por arreglos. Esto es lo que yo les mencioné cuando les mencioné por arreglos, que esto es programación genérica. Quiere decir que este código vale para cualquier implementación de lista. Y en este caso, efectivamente, vamos a hacer eso. Clear directamente llamamos arrays de big-end. La única razón por la cual yo querría reemplazar arrays de big-end por algún otro código específico para la implementación por celdas enlazadas sería si consigo algo que por alguna razón sea más eficiente. Pero en este caso no hay otra forma de hacerlo, la única forma es recorrer las celdas e ir borrándolas, como vimos en el arrays de PQ, así que simplemente decimos clear igual a arrays de big-end. La print también lo mismo, print va recorriendo la lista y va imprimiendo los valores. Pero esta forma de hacerlo vale cualquier caso. Fíjense que es la misma que está en arreglos, es lo mismo que acá. Bueno, y acá vemos todas descripciones de las descripciones de lo que fuimos diciendo. Ustedes chequenlo.